El artículo 9, último del título preliminar, establece que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, es decir, que todos, incluidos los gobernantes y representantes de poderes del Estado, están sometidos a la ley, es decir, se materializa en este artículo la defensa a ultranza del principio de legalidad. Continúa en su segundo párrafo el artículo señalando que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Es decir, los responsables públicos se preocupan por la consecución de otros dos valores superiores del ordenamiento jurídico, en este caso, la libertad y la igualdad, ambos derechos fundamentales elementales para entender la convivencia pacífica y democrática de los españoles, siendo responsabilidad de los poderes públicos que esta idea no sea una mera declaración formal de derechos que quede en papel mojado, sino que se evitará cualquier circunstancia por la cual la libertad y la igualdad no puedan ejercerse. Si existe libertad e igualdad, más fácil será que los ciudadanos participen de manera activa en diferentes terrenos como el económico, social o cultural. El tercer apartado del artículo 9 recoge algunos principios generales del derecho, es decir, fuentes del derecho, garantizados por nuestro texto constitucional, al establecer que la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El principio de legalidad, como señalamos anteriormente, se recoge en el primer apartado de este artículo, pues todos se someten a la ley y al derecho. Cuando se dice con arreglo a la ley, supone una referencia directa a este principio. Además, el artículo 25 de la Constitución señala en su primer párrafo que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. O sea, para que se castigue a alguien por una infracción penal o administrativa, hace falta que dicha conducta esté recogida como tal infracción según la ley que rija en el momento de producirse. O sea, otra referencia al principio de legalidad: no cabe castigar aquello que no esté recogido por ley. El principio de jerarquía normativa supone que existe un orden jerarquizado de normas. Se trataría de una pirámide en cuya cúspide localizaríamos la Constitución española como norma fundamental del Estado, para ir descendiendo hasta encontrar otras normas de importancia decreciente, pasando por leyes orgánicas, leyes ordinarias, etc., y acabando por las disposiciones emanadas de ministerios, a través de órdenes ministeriales o de las disposiciones de órganos locales, como los ayuntamientos, en lo relativo a ordenanzas y bandos. O sea, una norma de rango superior es aplicable por encima de una norma de rango inferior, no pudiendo esta última contravenir lo dispuesto por una norma de rango superior. El principio de la publicidad de las normas supone que las normas, para ser válidas, deben de publicarse en el Boletín Oficial del Estado, pues sólo mediante este trámite es posible su entrada en vigor. Una vez publicada una norma, obliga a todos, no pudiendo nadie aducir que ignoraba dicha ley, aunque sea verdad que la ignoraba, pues como establece nuestro Código Civil en su artículo 6.1, la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. O sea, una norma vigente es aquella que previamente ha sido publicada y por ello obliga a todos.
El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales significa que las normas que vayan en contra de los intereses de una persona en cuanto supongan un castigo o impliquen la disminución de un derecho concreto, no pueden aplicarse a situaciones anteriores al momento de aparecer dicha norma sancionadora. A eso se refiere este principio, es decir, partimos de la base de que la ley es irretroactiva, no puede regular situaciones anteriores, sino que es directamente aplicable desde que se publica y entra en vigor en adelante. En el terreno penal, sin embargo, sí que se reconoce la aplicación retroactiva de la ley penal, es decir, que se pueda aplicar a situaciones o conductas anteriores en defecto de la norma penal anterior, lo cual no debe entenderse como una contradicción entre la Constitución y el Código Penal, ya que esa excepción retroactiva de la norma penal sólo procede en el caso de que sea más favorable al autor del delito que la norma penal anterior a la que deroga. El principio de seguridad jurídica significa que el ciudadano debe estar en condiciones de saber, con absoluta certeza, si las conductas que realiza son o no acordes con la ley. Es decir, se trata de que los ciudadanos conozcan cuál es el marco legal al que deben de atenerse para que luego no puedan decir que no sabían lo que estaba prohibido. En principio, de responsabilidad, supone que la Administración debe actuar responsablemente en el ejercicio de sus funciones, ejerciendo eficazmente sus responsabilidades públicas, previéndose mecanismos compensatorios a favor de los ciudadanos que se vean afectados por un funcionamiento irregular o anómalo de la Administración. El principio de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos significa que los poderes del Estado deben actuar con absoluta objetividad, no dejándose llevar por condicionantes de tipo personal, evitando subjetividades. Esto significa interdicción de la arbitrariedad, es decir, prohibición de actuar como a uno le dé la gana. El poder público debe someterse a las normas y aplicarlas por igual.